Jeffrey Dahmer se hizo tendencia en los últimos días por el lanzamiento de la serie original de Netflix Monster, la historia de Jeffrey Dahmer, que trajo consigo muchos debates, críticas y elogios. Evan Peters personifica a uno de los asesinos seriales más conocidos del mundo. Jeffrey Dahmer cometió sus asesinatos desde 1978 a 1991, que fue cuando lo capturaron. 17 fueron sus víctimas, de las cuales la mayoría fueron drogadas, desmembradas y mantenidas dentro de su departamento, el Oxford Apartments en Milwaukee. Además, se comprobó que era caníbal y normalmente comía a sus víctimas más jóvenes. La serie cuenta la historia de este hombre y en muchos episodios desde la perspectiva de sus víctimas. El 18 de junio de 1978, la primera víctima de Jeffrey Dahmer fue Stephen Hicks, de 18 años de edad. 9 años después, el 20 de noviembre de 1987, fue Stephen Walter Tuomi, de 25 años de edad, en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Según Jeffrey, al despertar al día siguiente, vio el cuerpo del hombre sin vida, pero no recordaba cómo ocurrió el hecho. El 16 de enero de 1988 fue James Edward, de 14 años. Sus restos nunca fueron encontrados. El 24 de marzo de ese mismo año fue Richard Guerrero, de 22 años. Tampoco se encontraron sus restos. Exactamente un año después, el 25 de marzo de 1989, Jeffrey Dahmer asesinó a su última víctima en la casa de su abuela. Era Anthony Lee Sears, de 24 años de edad, y fue con él con el que empezó a guardar partes de los esqueletos de sus víctimas. En 1990 ocurrieron 4 asesinatos. El primero fue Ricky Biggs, de 32 años de edad. El 20 de mayo, su primera víctima en el departamento que rentaba en el Oxford Apartments. El 14 de junio fue Edward Warren Smith, de 27 años. Sus restos nunca fueron encontrados. El 2 de septiembre fue Ernest Miller, de 22 años, quien al parecer fue la primera víctima de canibalismo de Jeffrey Dahmer. El 24 de septiembre de 1990, David Courtney Thomas, de 22 años de edad, conoció a Dahmer en un centro comercial, quien le ofreció dinero a cambio de posar por unas fotos. Sus restos nunca fueron encontrados. En 1991 fue el año con la mayor cantidad de víctimas y fue cuando Jeffrey Dahmer al parecer no podía dejar de matar, y además que se dio cuenta que con las primeras 9 víctimas y 11 años desde la primera nadie lo capturaba. Según sus propias palabras, se sentía inmune a la ley. El 18 de febrero de 1991, Dahmer se encontró con Curtis Trotter, de 18 años de edad, en una parada de autobuses y lo llevó a su departamento. Sus restos fueron encontrados en ese lugar. El 7 de abril, Errol Lindsay, quien tenía 19 años, y esta fue la primera víctima con la que Jeffrey experimentó con los taladros, con esto de tratar de convertirlo en un zombie. Y hace pocos días, la hermana de Errol, y esto salió después de que la serie de Netflix se haya hecho tan popular, la hermana de Errol confesó que este joven, antes de su fallecimiento, había embarazado a una chica, y hasta ese momento nadie sabía que Errol tuvo una hija casi al mismo tiempo de su muerte. Ella tiene actualmente 31 años de edad y se llama Tatiana Banks, quien también tuvo hijos ya con el tiempo, lo que quiere decir que Errol no solo era padre, sino que también se convirtió en abuelo en los últimos años, y esta fue una de las víctimas de Jeffrey Dahmer. El 24 de mayo, Anthony Hughes, de 31 años, fue la primera víctima con algún tipo de discapacidad. Él era sordomudo, al parecer se conocían hace tiempo, y Jeffrey mantuvo su cuerpo en el departamento por 3 días. El 27 de mayo fue el caso de uno de los menores de edad, que además fue una de las víctimas que más repercusión obtuvo luego del arresto de Jeffrey. Él era Conorak Synthasophone, de 14 años de edad, y lo terrible de esta historia fue que Conorak logró salir del departamento estando drogado y casi inconsciente, y luego Glenda Cleveland y su hija, que vivían en el edificio de al lado, lo vieron en la calle y llamaron a la policía. Cuando la policía se acercó, Jeffrey estaba volviendo de comprar bebidas y le dijo a los oficiales que el chico era su pareja y que supuestamente tenía 19 años, y la policía le creyó. Lo escoltaron a Conorak de vuelta al departamento de Jeffrey, y en ese momento el
cuerpo de la víctima anterior de Anthony Hughes seguía en la habitación. Conorak luego fue asesinado un poco después. Entre otras cosas bastante perturbadoras de esta historia fue que el hermano de Conorak fue abusado por Jeffrey 3 años antes y Jeffrey fue a juicio por este caso. Las últimas 4 víctimas fueron Matt Cleveland, de 20 años, el 30 de junio, Jeremiah Weinberger, de 23 años, el 5 de julio, Oliver Lacey, de 24, el 15 de julio, y Joseph Radhaft, de 25 años, la segunda víctima que se comprobó que tenía hijos, 3 en total. Jeffrey Dahmer fue descubierto el 22 de julio gracias a su última víctima que sobrevivió, Tracy Edwards, quien pudo salir del departamento luego de golpear a Dahmer y salir corriendo para pedir ayuda. 17 personas en total fueron las víctimas de este monstruo. Como dato extra, Tracy Edwards, la víctima que ayudó a la captura de Dahmer, luego sería condenado por participar de un asesinato de un indigente varios años después. La serie de Jeffrey Dahmer en Netflix captura con mucho detalle los hechos ocurridos en esos años. Pero, ¿es la serie completamente real o hay partes que se inventaron para generar dramatismo? Hoy les traigo 15 datos que quizás no sabían de Jeffrey Dahmer y algunos puntos que no son exactamente como figuran en la serie de Netflix. Obviamente con este tipo de shows que son actuados y están basados en hechos reales, muchas cosas son cambiadas para generar dramatismo, no son exactamente documentales que suelen ser fieles a la historia. Y además este video que están viendo ahora está basado en el documento oficial de la policía llamado MMPI, de las siglas Minnesota Multifaceted Personality Inventory, que sería en español Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. O sea que todo lo que van a escuchar y ver a continuación está corroborado por la investigación de sus asesinatos. Estos son 15 datos que quizás no sabías de Jeffrey Dahmer. Vamos a iniciar con la infancia de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer no tenía amigos en la escuela, era solitario y en muchas ocasiones era considerado como el payaso entre todos los compañeros en la escuela. Y en la serie esto se demuestra de manera bastante realista, pero lo muestran como si fuera que él no estaba envuelto en ninguna actividad escolar, lo cual era mentira. Jeffrey Dahmer practicaba deportes y también música, y él era muy bueno tocando el clarinete y jugaba tenis también, para luego interesarse en otras actividades que tenían que ver con deporte, con música, incluyendo el gimnasio también. La parte del gimnasio sí se muestra bastante bien en la serie. Jeffrey, a pesar de no tener amigos, intentaba relacionarse con ellos, pero nunca lograba una conexión real, lo cual era frustrante para él. Solía remedar a personas con discapacidad, lo que hacía que sus compañeros se rieran, y esto sí se muestra en la serie, y esta era como su manera para lograr esa validación que él tanto deseaba, y a pesar de esto nunca logró una conexión de amistad real con ninguna persona en su niñez y en el colegio. A pesar de que en la serie lo muestran como una persona con poca inteligencia, que no pasaba sus materias en la escuela y que tenía bajas calificaciones, la verdad era que Jeffrey tenía un coeficiente intelectual por encima de la media. Él tenía 121 para ser exactos, según este documento de la policía, siendo que el promedio va de 85 a 115. Según recuentos, Jeffrey en verdad no era poco inteligente, sino que siempre andaba desmotivado, lo que lo hacía fallar en todas sus clases. Básicamente él no tenía ganas de estudiar, se aburría en clase y por ende sus calificaciones eran bajas, pero esto no significaba que él no fuera inteligente. Él era bastante listo, pero estaba desmotivado. Además, tenemos que tomar en cuenta que Dahmer empezó a consumir alcohol desde los 12 años de edad y en muchas ocasiones tomaba en la escuela, lo que también afectaba su rendimiento académico. Esta es una parte bastante interesante en este documento, que yo hasta ahora no vi en ningún artículo sobre Jeffrey Dahmer y tampoco lo vi en la serie, creo. Ustedes me pueden mencionar acá abajo si es que ya escucharon hablar sobre esto, pero supuestamente Jeffrey Dahmer tenía una manera de caminar bastante particular, y esto mencionaron
muchos compañeros de colegio de Jeffrey Dahmer. Y supuestamente Dahmer caminaba con una secuencia de pasos que no tenía explicación aparente. Él daba 4 pasos al frente y luego retrocedía 2 pasos y después hacía otra vez 4 pasos al frente y después retrocedía 2 y así sucesivamente. Esto era lo que los compañeros de colegio mencionaron que vieron a Jeffrey Dahmer haciendo prácticamente todo el tiempo que él estaba caminando dentro de la escuela. En el MMPI no mencionan la razón de por qué Jeffrey Dahmer realizaba estas secuencias de pasos al caminar, y por eso me puse a buscar en varios artículos especializados en salud y encontré algo bastante interesante y que podría tener sentido con esto, con lo que hacía Jeffrey Dahmer. Si es que pensamos que Jeffrey hacía esto involuntariamente, o sea que él no se daba cuenta de esto, hay algo en psicología que determina que las personas que caminan dando pasos hacia adelante y después dan pasos hacia atrás, significaría que la persona podría estar incómoda en el ambiente que le rodea. Entonces podemos asumir que quizás Jeffrey Dahmer sentía esa incomodidad en la escuela porque nadie más fuera de la escuela mencionó esto. Esto tenía que ver con los compañeros de colegio, no solo con los compañeros, sino que gente que estaba dentro del colegio que lo veía a Jeffrey Dahmer caminando. Y según leí, esto suele pasar en momentos específicos, no todo el tiempo, lo que me hace también suponer que quizás Jeffrey lo hacía a propósito, quizás para llamar la atención, sabiendo que él era considerado como el payaso de la escuela. Si es que vieron la serie, hay una parte donde Jeffrey se mete en el medio de un grupo de estudiantes que están a punto de sacarse una foto, y esto era para el anuario de la escuela. Y esto está confirmado, esto realmente pasó. Pero en el show de Netflix se da la sensación que en verdad Jeffrey estaba tratando de hacer una broma y que le salió mal, porque cuando él recibe el anuario, él se enoja porque ve que tacharon su cara con un marcador negro. Lo que se confirma es que esta foto, y esto se confirma en este documento, es que esta foto era del club de fotografía y que su intención en verdad no era hacer una broma, sino que él aseguró en su entrevista psiquiátrica que lo hizo para luego mostrarle el anuario a su padre. A pesar de que Jeffrey estuvo en clases de música y haciendo deportes, para su último año sus calificaciones estaban peores y ya no estaba haciendo actividades extracurriculares, y esto era como para mostrarle al papá y que él se sintiera orgulloso de él. Y según las palabras de Jeffrey, él siempre esperaba que su papá estuviera orgulloso de él. El resultado de su análisis psicológico determinó que para Jeffrey siempre fue importante lo que su padre Lionel pensaba sobre él, siempre buscaba su aprobación y le tenía mucho cariño y mucho respeto. Así que podemos confirmar que esta parte de la historia es real, pero tenía un trasfondo mucho más profundo del que se mostró en la serie, o por lo menos lo que se dio a entender con este show. Algo que no se menciona en casi ningún artículo es que cuando él se quedó solo en su casa a los 18 años, poco después de graduarse de la secundaria, cuando su padre se fue a vivir a un motel y la madre y su hermano se fueron a otro estado para quedarse con familiares, ese fue realmente el punto de quiebre de Jeffrey. En la serie parece como que a él no le importó mucho esta situación y le gustaba estar solo, pero el mismo Jeffrey Dahmer confesó que al ver a su familia dejándolo, inició su trauma por abandono, y fue en esos meses que realizó su primer asesinato, el de Stephen Hicks, el 18 de junio de 1978. Cuando Stephen le dijo que se iba a ir de la casa, Jeffrey le dio un golpe en la cabeza con una mancuerna, lo estranguló y luego lo desmembró, aunque obviamente esto no justifica. Acuérdense, estos son los tests que le hicieron a Jeffrey Dahmer para entender un poco más su comportamiento, y al parecer, según su declaración y según los psiquiatras, este fue el punto clave de por qué Jeffrey empezó a asesinar, y tenía que ver con este tema de no dejarlo solo, del abandono. Como dijimos, él le tenía mucho cariño a su familia, y que lo hayan dejado solo fue traumático para él. Otro detalle importante en esta situación fue la negligencia en este abandono, porque no fue solo que lo dejaron solo en la casa, sino que a él lo dejaron con una heladera descompuesta, no tenía comida, él no trabajaba en esa época, y esto, según el estudio psicológico, fue el inicio de su carrera como asesino serial.
Como todos sabemos, Jeffrey Dahmer era gay. Esto es de público conocimiento, la mayoría de sus víctimas eran hombres, pero ustedes sabían que en algún momento de su vida, cuando él era mucho más joven, él tuvo una relación bastante corta con una mujer, con una compañera de colegio específicamente, y ellos fueron novios por pocos días. Según este documento, Jeffrey salió con esta chica por aproximadamente una semana y fueron juntos a la fiesta de graduación de fin de año de la escuela, y cuando esta chica fue entrevistada, ella dijo que Jeffrey le parecía atractivo, pero bastante extraño, no le agarraba de la mano, los pocos momentos que estuvieron juntos eran incómodos, Jeffrey casi no le miraba la cara y en la fiesta de graduación ni siquiera le prestó atención. Jeffrey Dahmer llegó a dar declaraciones también sobre esta situación. Él comentó que no le parecía a esta chica atractiva y que salió con ella para hacerle un favor. Esta fue la única relación con una mujer que tuvo Jeffrey Dahmer, por lo menos que se sepa públicamente, y se cree que esto podría haber ocurrido porque él estaba esperando la validación de los hombres, de sus compañeros de colegio, pero esta relación no le duró mucho tiempo, él se sentía incómodo, entonces no le funcionó. En la serie de Netflix se ve cómo él solía ver a una persona trotando cerca de su residencia y luego, si se acuerdan, en la serie se ve cómo él agarra un bate de béisbol, se esconde detrás de un arbusto y cuando la persona que solía trotar todos los días y que él veía se acerca, él sale con el bate y esta persona se asusta y se va. Esto en parte es real. El propio Jeffrey Dahmer confirmó que tuvo fantasías con este joven que solía ver a diario, pero él también confirmó que el día que fue con el bate de béisbol para atrapar a su primera víctima, se escondió detrás de un arbusto, pero el joven nunca apareció, lo que quiere decir que lo mostrado en la serie no es del todo real. La persona existió, pero no ocurrió de la manera en la que muestran en la serie. Hay una escena en la serie de Netflix que es bastante fuerte porque es la parte donde Jeffrey Dahmer está en un parque de diversiones y hay un montón de gente ahí y él se empieza a imaginar algo, se baja los pantalones y empieza a hacer lo que ya saben, enfrente a la gente. Esto habría sido su primer arresto antes de iniciarse como asesino serial. Como dije, es una escena súper fuerte que es real, pero al parecer no como se muestra en la serie. Al parecer él se desnudó enfrente a la gente y lo llevaron preso por eso, pero no es que hizo algo, sino que simplemente se desnudó. Esto según el documento oficial de la policía, y por esto le dieron una condena de disturbios en público. Él cumplió su condena y 5 años después de esto ocurrió otro incidente que también figura en su ficha delictiva. Al parecer Jeffrey fue a un parque, vio a un niño, empezó a orinar enfrente de este niño y la madre reportó este hecho, lo que le dio nuevamente una condena por actividad indecente en público. El primer arresto ocurrió en 1982 y este último ocurrió en marzo de 1987. Vamos a algo controversial con el tema de asesinos seriales, pero creo que es una pregunta que tiene mucha gente. Si es que los asesinos seriales tienen algo de empatía. Porque parece muy difícil creer que podrían tener empatía. Y en el documento oficial de este MMPI, de el test psicológico y psiquiátrico de Jeffrey Dahmer, destacan por alguna razón que Jeffrey Dahmer no era completamente maligno, sino que él tenía trazos de bondad que aparecían de vez en cuando. Por ejemplo, aunque él disecaba animales, esos animales con los que experimentaba ya estaban muertos, o sea que quería decir que él no los mataba. Él también le trataba bastante bien a sus mascotas y se pudo comprobar que él tuvo 3 animales que él quería mucho, que era un perro llamado Frisky, un gato llamado Buffy y un pájaro de la especie Nighthawk, que no sé cuál es la especie en español porque busqué y tenía un nombre bastante raro, pero este pájaro se llamaba Dusty. Él cuidaba y amaba a estos animales. Hubo también un incidente que se describe en este documento, que fue cuando Jeffrey se subió al vehículo de su dealer y este dealer estaba manejando a toda velocidad y vio a un perro de la raza Beagle, que es la raza de mi perro, que me hace que me duela mucho más esto. Pero lo que pasó fue, según la descripción de Jeffrey, que este hombre deliberadamente atropelló hasta a este perro y a él le dio tristeza, le hizo sentir mal, le dio asco inclusive
figura esa palabra en el documento. Y esto demostraba que él tenía trazos de bondad, pero solo con las personas con las que él se sentía muy cercana, no con extraños. Su relación con su abuela también era importante. Él amaba a su abuela y le tenía mucho respeto. Lo mismo con sus padres y también con su hermano, porque había un debate de si es que Jeffrey Dahmer estaba muy celoso de su hermano, porque la madre le daba más atención al hermano que era menor más que a él, y cuando la mamá se había ido de la casa llevó al hermano y no le había llevado a él. Ahora, lo que se concluyó con Dahmer tenía que ver con esta fantasía de encontrar a gente nueva y compararlas con personas que él amaba y se habían ido de su vida. Por eso en el primer asesinato Dahmer reaccionó matando a su víctima cuando éste le dijo que se iba a ir de la casa o se iba a retirar. Esto obviamente por nada justifica lo que hizo, pero los investigadores necesitaban entender su comportamiento y por qué él trataba de convertir a sus víctimas en zombies. Y ahí fue cuando se determinó que Dahmer tenía este problema de comparar la vida real con hechos de fantasía. Es importante resaltar también que con sus posteriores víctimas, porque con la primera, como dijimos, él le había dicho que se iba a retirar, entonces lo mató. Pero con las siguientes víctimas, él ya asumía, según este documento, acuérdense, todo esto está basado según el documento de la policía, él asumía que estas personas lo iban a abandonar, entonces se adelantaba y los trataba de controlar. Primero drogándoles, tratando de que no puedan salir del departamento o de la casa de la abuela. Luego experimentando con todo esto que hacía con los cráneos, tratando de mantenerlos con vida pero inmóviles, como convirtiéndoles en un zombie, y después terminaba asesinándolos. Jeffrey no sabía cómo alejarse de esa fantasía que tenía de controlar a sus víctimas para evitar el rechazo del abandono. Pero sí, a diferencia de otros asesinos seriales, Jeffrey llegó a demostrar empatía en familiares y mascotas, no en extraños, pero veía a estos desconocidos como a su familia que lo habían abandonado. Vamos a una de las grandes dudas y preguntas que mucha gente tuvo con este caso, y yo también me llegué a preguntar en algún momento cómo era que Jeffrey Dahmer conseguía los medicamentos, porque parecía como que él tenía medicación ilimitada para sus víctimas, y eran estas pastillas que él colocaba en las bebidas y eso hacía que dejara inconsciente a sus víctimas. Según sus propias declaraciones, Jeffrey había conseguido a través de un doctor la prescripción para un medicamento fuerte llamado Halcion, que es para el insomnio. Y por si no saben, hoy en día en Estados Unidos, para conseguir un medicamento con prescripción, el médico tiene que avisar a la farmacia que X paciente tiene tantos medicamentos y solo se puede retirar de una sola farmacia. No es que podés irte a varias farmacias y retirar el mismo medicamento. Eso cambió justamente luego del caso de Jeffrey Dahmer, porque en esa época, cuando ocurrieron estos asesinatos, no había un control en medicamentos prescriptos. Entonces Jeffrey había conseguido con un médico un mes de dosis de Halcion que se renovaba cada mes, y el problema era que como no había ese control que existe ahora, Jeffrey recorría 25 farmacias diferentes al mes, pedía la prescripción y se la daban. Entonces cada mes él tenía una dosis enorme del medicamento y se calcula que en total pudo obtener 800 dosis en 5 años. Lo interesante es que luego del caso de Dahmer, como dije recién, se hicieron los cambios en la manera de prescribir y retirar medicamentos de farmacias. Otro dato interesante es que cuando Dahmer empezó a ir a los saunas, y si se acuerdan en la serie mostraba cómo él drogaba a personas pero no las mataba en estos lugares, en estos saunas, y se concluyó que esa fue su fase de experimentación. Él daba diferentes dosis de sedativos a diferentes personas y se quedaba viendo el tiempo que tomaban hacer efecto, cuánto tiempo la persona se quedaba inconsciente, si la persona se levantaba a la mitad de los efectos. En algunas ocasiones él los movía o lastimaba justamente para ver si es que gritaban o se levantaban. Entonces básicamente los saunas fueron su laboratorio donde él pudo entender mucho mejor cómo la dosis o cómo las diferentes dosis funcionaban en diferentes personas, diferentes edades y también diferentes pesos. Y también los efectos que estas dosis generaban, lo que hizo perfeccionar la manera en la que él dejaba inconsciente a sus víctimas. Al parecer, cuando
a él le habían prohibido la entrada a estos saunas porque los dueños de los saunas se enteraron que él estaba drogando a sus clientes. Entonces le prohibieron la entrada. Él seguía experimentando, pero no había llegado todavía a la dosis perfecta. O sea, él seguía probando esto con diferentes personas hasta que le bloquearon la entrada a estos lugares. Y por eso, si se acuerdan, en el caso de Conarak, el 27 de mayo de 1991, el chico de 14 años, él pudo levantarse y salir, lo que significaría que Jeffrey todavía no había logrado la dosis perfecta para sus víctimas. En la serie hay una escena en la que Jeffrey Dahmer aparece con lentes de contacto amarillos, no sé si se acuerdan, y Jeffrey comenta que a la víctima, él hace el comentario de que le hace recordar al emperador, pero no hay otra explicación sobre esta situación. En este documento explican que Jeffrey tenía una obsesión con personajes de películas y con músicas que tenían contenido oscuro. Él escuchaba mucho heavy metal como Iron Maiden y también Black Sabbath. Tenía varias películas favoritas como El Exorcista, Viernes 13 y Pesadilla en la calle Elm, pero su personaje favorito era el emperador de El regreso del Jedi, y este personaje para él representaba la maldad, el poder y control ante víctimas. Entonces se confirmó que Jeffrey había comprado lentes de contacto amarillos porque al usarlos él se convertía en este personaje cuando estaba atacando a sus víctimas, y en varios de sus ataques él tenía estos lentes de contacto puestos. Una de las situaciones que no es verdad en la serie es sobre la vecina de Jeffrey Dahmer, y que además tiene un papel prácticamente es secundario, pero es como principal dentro de todo. Inclusive en uno de los episodios se enfoca muchísimo en Glenda Cleveland, que supuestamente vivía al lado del departamento de Jeffrey Dahmer. En el show muestran que Glenda fue la que llamó en varias ocasiones a la policía, que ella supuestamente olía los olores que provenían del departamento de Jeffrey Dahmer, y hasta una escena en la que supuestamente Jeffrey entró al departamento de Glenda y le ofreció un sándwich con lo que se asumía era carne de sus víctimas. Pero bueno, esto no es verdad. Glenda Cleveland sí existió, fue una persona real, pero ella vivía en el edificio al lado del edificio Oxford Apartments. Ella no era la vecina de Jeffrey Dahmer, era vecina porque vivía al lado, en el edificio de al lado, pero no era vecina de estar al lado del departamento. Ella llamó en varias ocasiones a la policía, pero todas sus llamadas fueron referentes al caso de Conarak, no como muestran en la serie que supuestamente ella llamó porque escuchó ruidos o porque sentía olores. Eso en verdad nunca pasó, por lo menos con Glenda Cleveland. La vecina que sí llegó a reportar algunas cosas y que no vivía exactamente al lado de Jeffrey Dahmer era una mujer llamada Pamela Bass, y a ella se le menciona en un momento en la serie, pero ella fue la que llegó en la vida real a tener más interacciones con Jeffrey Dahmer, y fue ella la que mencionó que Jeffrey solía hacer sándwiches para los vecinos. Así que gran parte de las interacciones de Dahmer con sus vecinos fueron ficción en la serie o no ocurrieron y se realizaron como para resumir los personajes en uno solo y no dar tantas vueltas. Pero esto no es verdad en la serie de Jeffrey Dahmer. Vamos a un dato que es bastante fuerte, pero que formó parte del análisis de su comportamiento, y si no estoy equivocado, esta parte tampoco figuraba en la serie, y tiene que ver con uno de los cráneos de sus víctimas que él había dejado en su trabajo, como en un armario, en un locker, ellos le llaman, que es donde la gente puede guardar sus pertenencias, entonces pueden ir a trabajar dejando esas cosas seguras ahí. Y suelen tener candados y está bien protegido. Y lo que figura en este documento es que él solía guardar en este locker, en este armario, uno de los cráneos de sus víctimas. Según el análisis psiquiátrico que se le hizo a Jeffrey Dahmer, él se sentía muy solo en su trabajo. Él no tenía amigos ahí. Entonces, una de las maneras para él de sentirse más cómodo y sentir como que tenía a alguien al lado o cerca era manteniendo uno de los
cráneos de sus víctimas. Y esto supuestamente le daba una especie de tranquilidad sabiendo que no estaba solo. Y de nuevo, esto demostraba el por qué él quería convertir a personas en zombies, justamente para mantenerlos con él. Y después de la muerte de sus víctimas, él comía la carne también para que volvieran a vivir en él. Esto según sus declaraciones, y guardaba las partes para sentir que todavía estaban ahí. Él dijo en múltiples ocasiones que no quería matarlos, sino que quería mantenerlos con vida, pero sin posibilidad de escapar. Vamos a otra parte que también cuando yo vi me quedé como wow. Yo no podía creer, porque nunca había leído sobre esto y que hayan puesto en la serie fue como un dato nuevo para mí por lo menos. Y es la parte en donde el padre de Jeffrey, llamado Lionel, al final de la serie, él asegura que él también tenía esos pensamientos. No dice exactamente qué pensamientos, pero le dice a su hijo, es mi culpa porque yo también tenía esos pensamientos, y se da a entender como que el padre cree que Jeffrey Dahmer heredó eso de él. En este documento se menciona parte de esto. Según recuentos del padre, él cuando era chico tenía la fantasía de matar, se obsesionó con el fuego y también con crear bombas. Inclusive había creado una para matar a un niño que siempre andaba en su bicicleta, aunque no se confirmó si en algún momento el padre llegó a asesinar a este menor. Solo se menciona que él tenía ganas, llegó a crear bombas, pero no se sabe exactamente si llegó a utilizar las bombas. También cuando él tenía 12 a 13 años, una vez llevó a una vecina a su habitación y trató de hipnotizarla como para poder controlarla, lo que también se podría comparar con lo que hacía Jeffrey con el tema de los medicamentos. La diferencia era que Lionel no consumía ni drogas ni alcohol, entonces él podía controlar sus acciones, mientras que Jeffrey prácticamente en todos sus asesinatos él estaba bajo los efectos de drogas y alcohol. Los expertos no pudieron comprobar si esto era realmente algo heredado por el padre, pero sí les parecía bastante resaltante como para determinar muchos detalles en el análisis psiquiátrico de Jeffrey Dahmer. Estos fueron los datos que a mí por lo menos me llamaron más la atención con este documento oficial de la policía, comparando con la serie de Netflix y también con algunos artículos de internet sobre el caso de Jeffrey Dahmer. Sí quiero cerrar este caso dando mi opinión sobre la serie. A mí por lo menos me gustó mucho, me encantaron las actuaciones de varios de los personajes. Hubo una crítica bastante fuerte en redes sociales sobre si está bien o no hacer esto. Y es como, no sé si puedo ser coherente porque yo me dedico a esto también, pero es algo que siempre menciono en las redes sociales, de hablar sobre el true crime ético, si está bien hacer esto, y yo creo que es una tarea pendiente, una conversación que tenemos que tener, si es que qué está bien hacer, qué está mal hacer, porque hubo una crítica bastante fuerte con este caso, con el show de Jeffrey Dahmer, más todavía por parte de las víctimas o los familiares de las víctimas, que criticaron que se hizo o que se realizó una nueva producción y que ya no era necesario. Y obviamente yo tengo mi punto de vista sobre esto, yo quiero escuchar qué opinan ustedes sobre todo esto. Primero quiero decir que obviamente es válido todo lo que dicen los familiares, es la opinión de ellos, es el sentimiento, y ellos son los que sufrieron esto. Nosotros no podemos criticar ese punto de vista. A lo que yo voy es que el caso de Jeffrey Dahmer es un caso muy famoso, es un caso muy importante, y por ende me parece que es pecar de inocente pensar que no se van a hacer producciones sobre una historia tan famosa, porque de por sí mucha gente está curiosa, quiere saber más sobre este caso, y no sé si es necesario que haya más producciones, pero siento que eso no significa que se van a dejar de hacer. Este no va a ser el último show de Jeffrey Dahmer, este no va a ser el último video sobre Jeffrey Dahmer, o el último blog, o el último artículo, o el último medio de comunicación que va a hablar sobre esto. Se va a seguir hablando, y yo creo que eso es pecar de inocente. Ahora, si está bien o está mal, es un debate, es una conversación que tenemos que tener, y yo creo que estamos evolucionando a ver qué es lo que está bien o no sobre el true crime. Ese es mi punto de vista. A mí el show me pareció muy bueno, me gustó que fue no solo un show sobre Jeffrey Dahmer, sino que se dio o hubo episodios donde la perspectiva de las víctimas se tomaron en cuenta, porque se dejó de lado esto de ver simplemente a las víctimas como un número, sino que empatizar con ellos. Y yo por lo menos creo que esta serie hizo que vayamos más al lado de las víctimas que
del lado de Jeffrey Dahmer, que antes por lo menos a mí me parecía como que tenía club de fans, era como muy extraño todo lo que pasaba, pero yo creo que con esta serie terminamos teniéndole mucho asco a Jeffrey Dahmer. Por lo menos ese fue mi punto de vista. Y por otra parte, quiero destacar también que esto es una denuncia pública. Se pudo ver que en esa época había rastros de racismo dentro de la policía de Milwaukee y hubo gente que, porque no hizo bien su trabajo, hicieron que Jeffrey Dahmer pudiera seguir matando. Esa es la verdad. Entonces yo veo esto también no solo como entretenimiento, sino que como un tipo de denuncia pública que creo que se tiene que seguir mencionando y que se pueda ver con nombre y apellido quiénes fueron las personas que permitieron que Jeffrey Dahmer siga matando para que no se vuelva a realizar en un futuro. Esa es mi opinión, espero sus comentarios acá abajo. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.